no seas tapete de nadie, viviendo en medio de la toxicidad. Saludos a todos, querida comunidad. Espero como siempre que se encuentren gozando de cabal salud ustedes y sus seres queridos. Y haciendo una sana costumbre, antes de entrar en materia, por favor, sintonicémonos. Acordémonos que estamos ante la santa presencia del Señor, adorémosle. Estimada comunidad, el día de hoy quiero compartir un tema que por lo cotidiano y cercano me viene provocando una serie de reflexiones que he compartido con familiares y amigos y que en muchas ocasiones me he dado cuenta que lo estamos normalizando a tal grado que llegamos a pensar que es algo tan común que ya es normal vivirlo, por lo que resulta imposible salir de este problema para las personas que lo están experimentando, debiendo soportar con entereza estoica. En próximos podcasts veremos qué es esto del estoicismo. Se trata del tema la toxicidad. Como lo decía, cada vez son más frecuentes las historias o nos enteramos con mayor frecuencia, ya sea por las redes sociales, por los medios de comunicación tradicionales informativos o de chismes o por la Vox Populi, de historias de abuso por parte de las parejas sentimentales o exparejas, que en este caso vamos a reflexionar, ya que como bien sabemos, podemos toparnos con personajes tóxicos en el ambiente familiar, laboral y social, de maltratos físicos y psicológicos. Este fenómeno lo podemos ver en personas adultas como en personas jóvenes, y tanto como de un hombre hacia una mujer como de una mujer hacia un hombre. Actualmente escuchamos historias como esta, por ejemplo: mi pareja piensa tanto en mí que quiere que le mande un mensaje de texto a cada rato. No es que sea muy posesivo, pero es porque me quiere mucho. Otro caso es: mi novia me cela hasta cuando voy a ver a mi familia. ¿Esto está bien? O como sucede gran cantidad de veces, las personas que vivimos cerca de las personas que padecen este maltrato, nos llegamos a dar cuenta que la pareja está viviendo una relación disfuncional o, como lo estamos platicando, una relación tóxica, mucho antes que alguno de los dos se percate de esto. Y la pregunta es: ¿por qué en pleno siglo XXI, en medio de tantos avances tecnocientíficos y con tanta información al respecto a la mano, siguen presentándose estos casos? ¿Será que las personas tóxicas, hombres y mujeres, están repitiendo patrones de conducta aprendidos en su niñez y que consciente o inconscientemente se asuman como personas destinadas al sufrimiento y por lo tanto, como decía mi abuelita, a cargar su cruz sin tener otra alternativa que la de soportar y aguantar hasta que milagrosamente del tóxico o la tóxica cambie por la fuerza del amor? Yo creo que no. Querida comunidad, yo creo firmemente, como lo mencionamos en los primeros podcasts, que para construir relaciones interpersonales sanas o positivas, en primer lugar debemos creer en las personas, respetarlas y darles un trato digno. Si bien recuerdan, ya platicamos acerca de lo que es el respeto y cómo fomentarlo. Para eso nos apoyamos en lo que John Maxwell nos participa en su libro El ABC de las relaciones. Cabría aquí el momento para detenernos un poco para reflexionar sobre el significado de la dignidad, con el afán de dar un poco de mayor claridad a la idea. Vamos a ponernos un poquito filosóficos, por favor no desesperen. Y veamos qué nos dice Kant al respecto. Dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. Implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados en un pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos fundamentales que de ellos derivan. Y continúa: el hombre, como raza humana, nunca será solo un medio o un objeto para conseguir un fin, sino que es un fin en sí mismo. Justamente de ahí procede su dignidad, de su característica de fin en sí mismo, que lo hace único e insustituible, con un valor intrínseco. No posee un valor relativo, un precio, sino un valor intrínseco llamado dignidad.
Después de este breviario filosófico, permítanme expresarlo de esta manera. Entiendo que no se puede, mejor dicho, no se debe utilizar a las personas como objeto de deseos, necesidades o caprichos. Por lo tanto, manipular, agredir, psíquica, física, verbal o verbalmente, chantajear, controlar o utilizar al otro con el fin de justificar de esta manera la forma de existir en este mundo es totalmente inaceptable. En segundo lugar, también creo que en esto de la construcción de relaciones interpersonales sanas o positivas, es necesario ser valientes y dar el primer paso. Sé bien que esto nos cuesta un poco de trabajo, ya que debemos hacer a un ladito nuestro ego y también que al hacerlo nos podría colocar en una situación vulnerable, en donde probablemente salgamos lastimados. Aún así, hay que hacerlo. Estoy convencido que el conocimiento conlleva compromiso, es decir, el saber compromete. Y si queremos vivir en un mundo mejor, pues si no somos parte de la solución, seremos parte del problema, con aún mayor responsabilidad, por el simple hecho de que tenemos un poco más de conocimiento en la forma en que podemos sumar esfuerzos y ser parte del cambio positivo. Pero hay que hacerlo con inteligencia emocional y no permitir ser tapete de nadie. Ahora bien, ¿cómo reconocer que estamos ante la presencia y más aún estamos compartiendo nuestra vida con una persona tóxica? En las diferentes fuentes consultadas nos comparten varias características, pero que, a mi manera de ver las cosas, muchas engloban o comparten los mismos rasgos. Ahora, y con el ánimo de ser más conciso, permítanme compartir solamente 4 características que comúnmente se dan en la personalidad tóxica. Personalidad controladora. Son personas que en ocasiones poco a poco y en otras de manera abrupta toman el control de las acciones del otro. Muchos por lo regular comienzan con aparentes buenas intenciones, imponiendo inteligente, seductora y amablemente sus ideas y formas de pensar, de hablar, de vestir, invalidando así las intenciones y acciones de los demás. Por ejemplo, mi vida, ¿y si mejor te quedas a ver una película conmigo y no vas con tus amigas? O, por ejemplo, también, hoy no quiero saber de ti. A la media hora te busca como si nada hubiera ocurrido. O te bloquea y te desbloquea de sus redes sociales sin causa justificada. La otra personalidad es el chantaje sentimental. Son personas muy hábiles para hacer sentir culpabilidad en el otro, muchas veces situándose en el papel de víctima para lograr sus objetivos personales. Por ejemplo, si me quisieras como dices que me quieres, harías caso y bloquearías a tus amigas de tus redes sociales. En lo personal, considero esta característica la más peligrosa, la violencia multifacética. En el trato cotidiano puede presentarse desde muestras de silencio absoluto, aplicando la ley del hielo, no te oigo ni te veo, como también gritos, lenguaje ofensivo, maltrato físico que van desde empujones, jalones, golpes, miradas, así como el maltrato psicológico como, por ejemplo, el mencionado anteriormente, el bloquearte y desbloquearte de las redes sociales. Otra forma es el afecto intermitente, es decir, unos días están muy presentes de muchas formas, mensajes, llamadas, visitas inesperadas, y en otras se reciben no solamente muestras de indiferencia, sino un total desprecio por la otra persona. Muestras que pueden darse en lo privado y en lo público. Por último, pero no el menos importante, las personas dependientes o vampiros emocionales. Son personas que en todo momento están pegadas a ti, buscando tu guía, consejo, consuelo. Para cualquier decisión que deben tomar, te llaman sin importarles si es la hora de la comida o son horas inadecuadas. Con esto no quiero decir que sean personas malintencionadas, por lo general son personas buenas, es decir, no actúan con la intención de molestar a los demás, pero
que en definitiva, una vez que se van, te dejan totalmente exhausto, devastado, sin energía, dejándonos con la impresión de que los vamos cargando todo el tiempo. El común denominador son la humillación, la disminución y la desvalorización de las personas con las que interactúan. Y llega a tal grado de alienación de las personas que padecen este tipo de agresión, incluso pueden pensar que son merecedoras de esta forma de vivir, y lo peor aún, pensar que con el poder de su amor lograrán cambiar a estos personajes. Esto, como lo mencionamos, puede presentarse tanto en la vida sentimental como en el ámbito familiar, laboral y social. Pero aquí viene la buena noticia: no todo está perdido y existen muchas formas de salir adelante. No sin heridas y medio vapuleados o vapuleadas, pero finalmente avante. A continuación veremos algunas formas de cómo tratar a las personas tóxicas. Número 1. En primer lugar, es el trato con uno mismo, y el autoconocimiento es una habilidad fundamental de la cual se desprenden las demás habilidades que debemos desarrollar, porque una vez que tengamos más claro quiénes somos y hacia dónde queremos ir, qué queremos y cómo lo queremos, cuáles son nuestras emociones más frecuentes y cómo las gestionamos sin ser controlados por ellas y por mi estado emocional promedio, mejores serán nuestras decisiones. Sabremos aplicar nuestras fortalezas para hacer frente a todas las situaciones que se nos presenten, teniendo la entereza de hacer a un lado lo que nos resta energía, poder y dignidad, mejorando nuestras relaciones inter e intrapersonales. Número 2. El respeto por nosotros mismos. Al conocernos a nosotros mismos con mayor profundidad, nos daremos cuenta que fuimos creados para ser felices, que tenemos derecho a la felicidad y que depende de nosotros lograrla, que no está en manos de otras personas, sean familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo o parejas sentimentales. Sabremos dar el paso hacia un lado para dejar pasar a aquellos que llamamos personas tóxicas. Tercero, tomar las cosas de quien viene, como decía mi abuelita. Esto es tratar de ver a los demás con compasión. Ya lo revisamos con anterioridad, con compasión, mas no con lástima. El ver a los demás con compasión, podremos darnos cuenta de sus emociones y pensamientos limitantes que rigen sus vidas y nos colocaremos en una zona segura, dando un paso atrás para alejarnos de manera respetuosa sin generar conflictos. De esto también nos habla el Dr. Miguel Ruiz en su libro Los 4 Acuerdos, en su segundo principio, no tomar las cosas de manera personal. Parecería muy difícil no tomar las cosas de manera personal, una situación que está dirigida directamente hacia nosotros, es decir, los gritos, los golpes, empujones, nos los están haciendo a nosotros. Esto, si no es personal, entonces ¿qué es? Sin embargo, si vemos las cosas con una perspectiva diferente, el mensaje es que todo esto que pasa no tiene que ver directamente con la forma como somos, ni por nuestra forma de pensar, ni porque nacimos con estrella de mártir, sino como comenzamos este punto. Tiene que ver más bien con la forma, la educación, la madurez, el estado emocional y los pensamientos limitantes de la persona tóxica. Cuando tratamos de comprender, ojo aquí comunidad, comprender no es justificar, ¿ok? ¿Por qué esta persona es así? Inmediatamente cambia nuestra perspectiva y le vemos con empatía. Miren ustedes, al practicar la empatía se produce en el cuerpo mayor cantidad de oxitocina, la llamada hormona del amor. Esta nos ayuda a tener paz y equilibrio mental, lo contrario a lo que nos produce en el cuerpo la hormona del cortisol. Y no es que el cortisol sea malo. El cortisol es conocido como la hormona responsable del estrés, ya que nuestro organismo la produce en situaciones de emergencia para poder enfrentarnos a los momentos de riesgo, a los problemas. Lo malo es vivir en un constante estado de emergencia y sin estrategias que nos ayuden a enfrentarlos. Ahora bien, cuanto más comprendemos el por qué esta persona actúa de esta manera, más posibilidades tendremos de hacer frente a la situación sin entrar en una beligerancia devastadora.
pero mucho cuidado de caer en una sobreexposición al peligro. El límite lo ponemos nosotros. Y si en un momento determinado hay que dejar la relación, hay que distanciarse, hay que salvarse. Tengamos en cuenta una de las frases más famosas del pensamiento estoico por medio de uno de sus representantes, Epicteto. Lo que perturba a los hombres no son precisamente las cosas, sino la opinión que de ellas se forman. Con esto nos quiere decir que debemos tener cuidado con las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, cuidar la forma como nos hablamos, el no apego. Lo anterior nos lleva a vivir el estado de no apego con mayor facilidad. Esto es no cifrar nuestra valía en otras personas. Nosotros tenemos un valor intrínseco y por ende somos dignos de ser tratados de una mejor manera, con dignidad, como lo analizamos al principio de este podcast, dejando a un lado todo aquello que nos perjudica y no nos deja avanzar, afrontando a las personas tóxicas con compasión, comprensión y resistencia. Podremos llevar una coexistencia positiva sin enredarnos, viviendo de manera equilibrada, sin tomar batallas que no nos correspondan, ni siendo un héroe. Pero, querida comunidad, también aquí cabe la reflexión de autoanalizarnos con honestidad y responder a la pregunta: ¿nosotros somos tóxicos? Hemos llegado al final del podcast. Espero haya sido de su interés y sobre todo dejar de ser el tapete de los demás. Hasta la próxima y mientras tanto, sean felices.